¿Cómo les va? Buen día, me gusta escucharlos. Muchísimas gracias. ¿Queda algún ingenio todavía que esté moliendo en la provincia? En Tucumán no, en Tucumán ya han terminado su zafra todos los ingenios, y en el norte quedan dos ingenios, uno en Salta y uno en Jujuy, que todavía están moliendo. 7:50 de la mañana del día 17 de octubre, hasta acá, ¿el balance de la campaña de este año cuál es? Bueno, el balance es que hemos tenido lamentablemente menos caña que el año pasado, un 10% menos de caña para moler, tanto en Tucumán como en el norte. ¿Por qué? En el norte un poco más agravado porque el año pasado también tuvo un 10% menos respecto al anterior. Sí. De manera que respecto al anterior, el norte tiene un 20% menos y Tucumán un 10% menos de caña molida. Principalmente por los temas de sequía, ¿no? Que han afectado al noroeste y en general al país. Estamos viéndolo en la cosecha de trigo, en la siembra del maíz. La sequía ha sido dura este año, en este verano, y el año pasado también, ¿no? ¿Y en cuánto redujo la producción de azúcar? Porque una cosa es un 10% menos de cañaveral, pero el impacto en la producción, ¿de cuál fue? Bueno, la producción es un poco menor, pero ha tenido un mejor rendimiento la caña, de manera que no ha sido tanta la caída de azúcar. No obstante, es menor. Y hay que tener en cuenta de que este año va a haber un poco menos de exportaciones al año anterior, precisamente por esta caída de producción y por la mayor demanda de alcohol, ¿no? En el consumo de combustibles. ¿Y eso cómo? Antes de esta pregunta, ¿esto quiere decir en toneladas cuánto se produjo aproximadamente? Te puedo decir la información en azúcar equivalente, es decir, todo el azúcar que produjo las 20.450.000 toneladas de caña que se van moliendo hasta ahora. Hay el ingenio tabacal de Salta va a seguir moliendo hasta el 22 de noviembre, sí. De manera que todavía falta agregar, pero hasta ahora, de las 20.450.000 toneladas que se han molido, tienen 1.880.000 toneladas de azúcar equivalente. De ese azúcar equivalente se distribuye una parte a la producción de azúcar y otra parte a la producción de alcohol, ¿no es cierto? Claro. ¿Y eso cómo va a impactar en el escenario de los precios, que es el que se pregunta cualquier vecino o vecina, ¿no? No, porque digamos que en el mercado interno el abastecimiento va a ser normal, no hay ninguna restricción en cuanto a volúmenes para el mercado interno. La demanda de consumo se estima más o menos la misma que el año pasado, puede ser un 1% menos, estaremos en 1.380.000 toneladas de consumo en el mercado interno, de manera tal que no debería afectar los precios, porque el abastecimiento va a estar equilibrado. Bien, ¿y qué pasa? Recién usted hacía reseña a la producción de alcohol que ha aumentado. ¿A qué se debe? ¿A una mayor demanda? ¿A mejores condiciones? ¿A qué se debe? Todavía no sabemos, porque los ingenios siguen destilando, si vamos a estar en la cantidad del año pasado de alcohol. Lo que sí se sabe es que la demanda de nafta, el consumo de naftas en el país aumentó significativamente respecto al año pasado, digamos. Por eso todavía no le puedo decir cuánto es la producción de alcohol que vamos a tener en el sector azucarero. Los ingenios siguen destilando. Recuerde que de la zafra quedan melazas que los ingenios siguen destilando hasta diciembre y algunos un poco más. De manera que todavía no tenemos los números finales. Hasta el día de hoy, mejor dicho, hasta la semana pasada, jueves, viernes, de la última información, el sector azucarero había producido 407.000 metros cúbicos de alcohol. El año pasado, el total producido fueron unos 540.000 metros cúbicos de alcohol. Claro. De manera que todavía tenemos que seguir un poco más con la producción de alcohol. Claro, sé que falta todavía. Para aquel que yo siempre le hago una pregunta que es recurrente, pero el público se renueva. ¿Cuántos ingenios azucareros hay en el norte argentino? 19, 14 en Tucumán, 3 en Jujuy y 2 en Salta.
¿Y cuál es el potencial en generación de mano de obra y el potencial también en el impacto económico, en dinero, en volumen, si es que hay alguna manera de medirlo? Bueno, sí, son buenas preguntas porque pocas veces en el NOA, en el noroeste, se tiene, como diría, percepción de lo que significa la industria azucarera o sucroalcoholera. El empleo directo del sector azucarero entre, vamos a llamar, entre industria y campo, sí. Es decir, trabajadores del campo y trabajadores de la industria, en el noroeste son 60.900 puestos directos de empleo. Sí. Y los ingresos brutos del sector, esto quiere decir, estamos hablando de una estimación, ¿no es cierto? Claro. Los ingresos brutos del sector, incluido el sector productor y productor de caña y el sector industrial, está en el orden de los 1.100 millones de dólares, de los cuales el 71% corresponde a azúcar, de mercado interno y a exportación, y el 29% al alcohol. Claro. Ese es más o menos lo que representa económicamente al sector azucarero en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. ¿Y cómo está el sector, la última consulta, en relación a estas campañas y a esta tendencia mundial que hay a consumir, si es que efectivamente es así, pero se lo ve en campañas, consumir menos azúcar en granos y reemplazado por otros tipos de productos, sobre todo por esas campañas que vinculan que consumir azúcar directa hace mal a la salud? Bueno, la verdad que tocas un tema muy sensible para el sector, porque es una campaña muy hostil de demonización del azúcar. No sé si han podido verlo, la tapa de la revista Noticias de este fin de semana. El azúcar, dice, es tan adictiva como la cocaína. Es un poco extremo, ¿no? Me parece, ¿no? Yo diría que es esto es una operación de los importadores de edulcorantes artificiales, sintéticos, todos ellos artificiales, algunos prohibidos en otros países. Sí, quiero recordar de que todos los edulcorantes en el país son importados, aquí no se producen, de manera que ha entrado al Congreso hace pocas semanas un proyecto de ley para limitar algunos edulcorantes, y probablemente esto sea una reacción de los importadores de edulcorantes sintéticos. Pero por supuesto que la campaña contra el azúcar es mucho más amplia, creemos que injustificada, y además es hay que decir, es un producto natural, un alimento básico. Todos somos resultado del azúcar, digamos, porque nos hemos criado con el azúcar. Vaya si no, claro. Que como todo alimento tiene que ser consumido con moderación, lo mismo que el huevo, es un alimento fundamental para la salud. Ahora, claro, si uno se come 20 huevos por día, probablemente termine grave en materia de colesterol, ¿no es cierto? Ahora, una de las cosas que se le imputa al azúcar es falsa a los resultados objetivos de la estadística, que es una causal de obesidad. Ahí te cuento con estadísticas oficiales de Estados Unidos de los últimos 25 años, que el consumo de azúcar ha bajado y sin embargo la obesidad ha crecido notablemente. Claro. En nuestro país ocurre exactamente lo mismo. El consumo de azúcar ha bajado y sin embargo la obesidad no deja de crecer. Jorge, qué interesante este tema, lo vamos a abordar seguramente en las próximas, lo vamos a volver a llamar porque esto es muy interesante para seguir charlando, pero bueno, muchísimas gracias por este tiempo y para darnos esta postal de cómo está la actividad productiva azucarera en la región y particularmente en Tucumán. Muchas gracias, muy amable, buen día. No, por favor, Jorge, tenga buen día, hasta luego. Estuvimos dialogando con Jorge Feijó, presidente del Centro Azucarero Argentino.